Hola, bienvenidos a otro audio en directo aquí en Facebook, que luego pasaré seguramente a YouTube, en otro episodio más, en continuación con lo que veíamos ayer de la primeridad, la segundidad, como una especie de clasificación de las imágenes y del mundo que nos sirve para unir de cierta manera y divertirnos un poco con la idea de que no sabemos contar en realidad, o que en realidad nunca contamos más de tres, por así decirlo. Hola, mira, nos saluda Susi desde por Argentina y por ahí. ¿Cómo estamos? Pues, ¿qué os parece entonces que no sabemos contar? No sé si escuchaste algo de lo de ayer. Dentro de poco ya no vamos a poder hacer tantas historietas así. A ver si reservo al menos unos minutos al día. Y podríamos hacerlas más cortas de recordatorio, pero creo que vamos a tener a partir de ahora más ocupación por las tardes. Bueno, nunca es seguro nada, pero a ver si de todas maneras seguimos, porque es muy divertido esto de desaprender, ¿no? Bueno, en realidad venimos aquí a eso, a ver si nos animamos a desaprender en un sentido que, bueno, estamos presentando aquí medio en broma, medio en serio. ¿Qué te parece esto entonces? El asunto en el que estamos ayer era que existen, por así decirlo, tres categorías. Y ayer empezábamos tres categorías que le sirven a este filósofo para hablar de forma muy sencilla sobre el mundo, porque lo necesita para el cine, porque el cine nos presenta, si os dais cuenta, el cine nos intenta presentar, por ejemplo, algo tan curioso como un sentimiento, pero lo presenta no solamente con rostros que están teniendo eso, ¿no? Esa especie de tensión, porque a nivel de la acción del mundo, de las imágenes que se mueven en el mundo, ¿qué ocurre cuando sentimos? Pues es un momento como de parada, de tensión, ¿verdad? Los afectos y todo esto, las afecciones, dependen de la capacidad de esa detención. Los nervios son de hecho esa especie de fracturas y de aperturas también, ¿verdad? Hacia algo adentro. Es muy extraño porque de repente abre, es como si se abriera el tiempo desde ahí también, ¿no? Entonces el cine pretende manifestar con imágenes lo que son feeling, ¿no? Sentimientos. Y por eso esta gente buscaba este filósofo muy entretenido, muy divertido, pues busca, aunque ya tiene conceptos de todo esto, pero ahora aquí en este filósofo de los signos que es Peirce, pues veíamos que encuentra algo muy simple, que le vale mucho, y nosotros veíamos qué espiritual es, por así decirlo, porque nuestra alma, por así decirlo, está llena de sustancia etérica en un condensado infinito, por así. Dice Susi, a ver, aprendamos a desaprender, que nos viene bien. Entonces, lo primero, la primeridad. Fíjate que decíamos ayer que es muy gracioso adjetivar, ¿no? De repente lo uno, adjetivado, ¿qué significa? ¿Qué es la cualidad de lo primero? Bueno, lo primero es lo que solo se necesita a sí mismo para referirse a sí mismo. Por lo tanto, es como si fuera una cualidad pura, o el ser puro de los seres, ¿no? Esto de las esencias en realidad sería lo más práctico del mundo, si tenemos en cuenta que en realidad, como decíamos ayer, con las revelaciones nos damos cuenta o nos alertan sobre este materialismo ambiente, el materialismo que nos dice que podemos entender las cosas sabiendo sus componentes, y eso no es así. Entonces las cosas, como potenciales singulares, tienen un ser, su potencialidad tiene un ser por sí mismo, y esa sería la primeridad, lo primero, lo uno. Y de hecho,
según las revelaciones, insisto, nuestras almas tienen ahí una historia que nosotros podemos hacer consciente y así es como crecemos de cierta manera también. Una historia, ¿qué quiero decir con eso? Pues un conjunto de semillas, que podríamos llamar semillas etéricas, que son con las cuales continuamente estamos pudiendo ver el universo y ser el universo. Es decir, ser una especie además de aglutinador de todo lo que hay, porque también esas esencias álmicas, que son componentes cuyos componentes son infinitos, en el caso humano, pues sería como si contuvieran lo mineral, lo vegetal, lo animal. Entonces, la primeridad. Vimos que ayer que para hacerlo más fácil empezábamos con la segundidad. Es lo que este autor busca primero, porque es lo mejor, lo más presentable, lo más entendible, porque la segundidad tiene que ver con la acción, con el duelo, con la dualidad la díada, la fuerza. La fuerza, por ejemplo, es un concepto que intuitivamente siempre podemos ver que se necesita dos. Una fuerza siempre tiene que ver con una resistencia, por si no, no hay fuerza. Entonces, es algo que sería un dos, o sea, una segundidad. Y por eso ayer empezaba por ahí, porque es más sencillo. Nosotros, de hecho, es que estamos aquí completamente sumergidos en el mundo de la dualidad, ¿no? Y la segundidad, sería eso, la segundidad, o sea, el adjetivo de lo segundo, de lo doble. Bueno, entonces, para este tema de lo potencial, estamos en el libro que se llama Cine 2. Es el segundo volumen de las clases de Deleuze sobre el cine, en las que va mezclando de forma muy curiosa, pues va haciendo prácticos, va trasladando conceptos de la filosofía muy sencillos para intentar extraer algo o poder describir algo en el cine. Porque, claro, es todo un mundo. De repente, describir las imágenes en movimiento que aparecen en una película, hacer de ello una especie de... poder hacer un lenguaje con el cual poder decir que es, por ejemplo, una perspectiva temporal y no una espacial, y esas cosas, pues es todo un mundo, ¿no? De repente. Y bueno, pues aquí podemos saltar. Estos libros tienen muchos pedazos que son muy instructivos por su cuenta, leídos aisladamente, y hemos saltado aquí a este que acabo de recordar así rápidamente, y ayer lo dejábamos cuando ya había presentado el tema de la segundidad y un poco el tema de la primeridad. Ya digo, es así de sencillo. La primeridad es lo que le basta y le sobra a sí mismo para ser ello mismo. O sea, no necesita de otra cosa para ser en sí pues lo que es, y ya está, y punto pelota. En realidad eso, si os dais cuenta, es una definición como canónica, añadiéndole un poquito más, con eso definían tradicionalmente en filosofía a Dios, en teología. Y es que en realidad, claro, las almas son autorreducciones de alguna manera de ese espíritu-mente, y lógicamente pues ahí están, no están nada lejos los pedazos, por así decirlo, de Dios, ese alma que en realidad la tenemos un poco por todas partes, nuestras almas, aunque no las reconozcamos. Pues para poder ver el universo de alguna manera estamos como esparcidos en realidad. Es muy raro, es muy difícil de hablar, pero bueno, que sepamos eso, que estamos estos americanos, porque Peirce es americano, este Deleuze es francés, pero estos americanos en la filosofía inglesa, anglosajona, etcétera, son gente que de repente le daba la vuelta a las cosas y de repente dice, pues leches, si Dios está en lo sensible, ¿no? Con tantos años que llevaban ya de buena inspiración cristiana, por así decirlo, ¿verdad? De inspiración religiosa, pero de la de verdad. Pues esta gente, con tiempo además, imaginaos hace 200 años, ¿no? O hace 100 y pico años, un Peirce,
gente que se ponía a explicarse a sí mismos los signos, qué es la vida, qué es las imágenes, la luz. Pues de repente todo el mundo está ahí muy inspirado, ¿no? Y le da la vuelta a teorías viejas, las sensibiliza, por así decirlo, las hace sensibles, ¿no? Bueno, entonces, el tema que dejábamos era el de la singularidad, porque necesitamos palabras para caracterizar este ámbito de la pureza, de lo primero, ¿no? Y no nos vale con individuo. El individuo, la individuación, lo individual ya nos remite a un mundo de dualidad, de fuerzas ya actualizadas, de fuerzas actuales, digámoslo así, de resultados de las batallas entre las fuerzas, ¿no? Un mundo ya, por así decirlo, cristalizado, resultados. Entonces ahí tenemos lo individual, todo eso, pero necesitamos un campo de significado para lo primero, y entre ello está la palabra singular, que, como dice aquí Deleuze, viene refrendada un poco por la ciencia, porque la ciencia habla de singularidades, pero eso no nos importa, solamente él dice que, pues ahí está toda la teoría de las singularidades muy diversa que hay en diferentes campos. Y lo potencial, tiene que ver con lo potencial también, no solo lo posible, aunque podrían ser equivalentes esas dos palabras, y de hecho en Peirce lo son, pero la potencialidad de lo posible tiene que ver con eso, con un campo de singularidades. Vamos a ver que aquí Deleuze nos cita a un filósofo francés que se llama Simondon, que conocí hace años. Empecé incluso a traducir por mi cuenta alguna cosa, es muy bonito. Como yo venía un poco de la ciencia, pues me introdujo muy bien a ciertas cosas. Tiene un libro sobre la individuación, también sobre la imaginación, sobre la invención, la comunicación, muchísimas cosas que están traduciendo esta editorial argentina. Y aquí lo cita por un momento y habla de eso, ¿no? Que los campos físicos o matemáticos en realidad conllevan o son reparticiones de singularidades. O sea, las operaciones, cuando hablamos de las operaciones de individuar, o sea, todo lo que es la dualidad, las hacemos en campos que presuponemos que no tenemos que hablar de ellos. Y ahora vamos a poner ejemplos y hablar de eso un poco. Vamos a ver un campo, o sea, cuando hablamos de campos en la física, es decir, es lo oscuro, lo que está en el fondo, de lo cual depende todo. Es como si dijéramos, esto equivale a la Trinidad muy lejanamente en el libro de Urantia. Como podréis ver, en el libro de Urantia hay documentos que nos presentan la Trinidad como la fuente de los potenciales, o sea que sería como una especie de potencialidad de la deidad gigantesca, no es una deidad personal, y precisamente es eso, es la fuente de la fuente de las fuentes de las fuentes, porque esto es una cadena interminable de campos preindividuales. Aquí el truco entonces, que nos abre muchísimo la mente, por lo menos a mucha gente, o nos la abrió hacia la espiritualidad incluso, y hacia cosas, es saliendo de este materialismo que tenemos aquí, en el que siempre estamos reducidos un poco al juego de los resultados, de las fuerzas ya resultadificadas, no resultificadas, ¿cómo decirlo?, cristalizadas, de los juegos, de las luchas, de los duelos, de las díadas, la polaridad. Pues ¿qué hacemos con esto? De repente se nos introducen temas muy sencillitos que en realidad están todo el rato ahí susurrando en las ciencias, que es, por ejemplo, la palabra potencial, que es algo invisible, es un fondo, es lo preindividual, de lo cual depende lo individual. Entonces, o sea, son los campos preindividuales, son aquello que es supuesto, lo que conlleva todas nuestras operaciones aquí, digamos, superficiales, de individuación, de hacernos individuos, de chocarnos con las cosas. Estamos hablando de cosas hasta banales y luego también pues cosas más profundas o como queráis, ¿no? Todo tipo de operaciones. Bueno, entonces,
los potenciales son pues como las singularidades del campo, los puntos singulares, los podemos definir así. O sea, la energía potencial, toda esa historia. Y eso no tiene nada que ver con cuerpos individuales. ¿Veis? Entonces tenemos una órbita de palabras para hablar de todo eso. Y yo quería traeros aquí una observación muy divertida para mí del tema, que es que cómo esto nos sirve para hablar de cualquier cosa, en el fondo, y como todo aquí es individuación de algo, pues por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay una diferenciación, por ejemplo, animales y plantas, hagamos una caricatura, que no me la invento yo, que también está en otra parte de estos textos, cuando Deleuze presenta cosas de Foucault, cuando no quiere hablar, cuando presenta lo que es el concepto del poder y estas cosas de una forma más sutil que decir simplemente, hoy el poder lo tiene alguien, qué malo es esa persona que tiene el poder y nosotros somos los buenos, y todas esas historias de la opinión, del mundo de las opiniones, ¿no? ¿Quién sube al poder? Todas estas cosas que son pues que nos valen simplemente para ser amigos y hablar en el bar y quejarnos y todo esto, pero que son no valen para pensar, ¿no? Entonces, de repente, para hablar del poder, también podemos hablar de eso, de que hay campos de fuerzas, por así decirlo. Podemos plantear ese esquema de fondo, de un fondo preindividual, por así decirlo, que no sería exactamente eso, pero sí que sería un elemento informal, el elemento informal de las fuerzas, o sea, las fuerzas no individualizadas aún. Entonces, así podemos hablar del poder, por ejemplo, también en el sentido de que todos los campos sociales juegan, todas las diferenciaciones se juegan en un fondo, sobre un fondo preindividual de algo más profundo, diagramas, incluso los llega a llamar diagramas abstractos del poder, esas cosas que sentimos cuando vemos que de repente una escuela es lo mismo que una cárcel, pero lo mismo en un sentido interno, ¿verdad? De profundidad sentimental, de decir, aquí hay algo de más profundo sobre diferenciaciones sociales que en realidad están expresando una divergencia que está expresando una comunión interna de las fuerzas más profunda, y eso también pues es el concepto, por ejemplo, de diagrama, el diagrama abstracto, y entonces, ¿qué pasa con las divergencias? O sea, acordaos de esto, por ejemplo, de repente sentimos que eso está hasta en el cine hay esas expresiones de repente una escena muy citada por Deleuze que habla de eso, en una película hay una mujer que siente que una fábrica es una cárcel, pero lo siente, lo dice y lo expresan las palabras y las imágenes de la película de una forma que te pone como muy en contacto con ese ámbito de la afección pura, ¿no? Que sería pues las fuerzas no individuadas, preindividual. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues incluso el ver y el hablar. Fijaos cómo ver y hablar son dos operaciones que divergen de alguna manera, porque tú cuando ves no dices, o sea, no dices lo que ves, lo estás viendo. Y cuando hablas, muchas veces el hablar precisamente nos sirve para hablar de lo que no puedes ver. ¿Veis ese complemento? Entonces, hay una divergencia también. O sea, clásicamente ver y hablar divergen, puedes decir, no digo lo que veo y no veo lo que digo. Repetid conmigo este mantra, no veo lo que digo, no digo lo que veo, no veo lo que digo, no digo. De repente estamos partidos en los campos sociales, incluso de repente hay esa maquinaria de enunciar cosas y esa maquinaria paralela de ver cosas, de hacer visible, de cómo se tornan visibles las cosas y cómo se tornan entendibles o audibles, como se diga. Entonces, fijaos, una divergencia. Siempre que tenemos divergencias en el mundo ya podéis decir, pues tengo este esquema, que no sé si lo conoceréis por vuestra cuenta con otro tipo de vocabulario o lo que sea. Tengo este esquema, tengo que
siempre que estoy en una dualidad, estoy en la segundidad, me puedo remitir a la relación extraña, porque es una relación extraña, ya que todo lo que hay en la dualidad expresado, todas las cosas divergentes, habíamos dicho antes animales y plantas, por ejemplo, en realidad, si están en esa especie de no relación, porque también la podéis llamar no relación, porque en realidad están ahí como con cuerpos separados, comiéndose entre ellos, pues son vida, ¿no? Pero ¿en qué sentido son la misma vida? Porque son divergentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, animales y plantas, el ver y el hablar, divergencias. Siempre entonces que tenemos divergencias decís, yo ya tengo la mosca detrás de la oreja y digo, ostras, a ver, tengo campo preindividual, tengo el mundo de la primeridad, tengo el mundo de las potencialidades, las singularidades repartidas en campos de potencialidad, o las cualidades puras, o como queráis ver, las conciencias inmediatas, bueno, todo eso. Tengo eso, el campo preindividual, y luego tengo lo otro. Entonces, ¿qué puedo ver? Por ejemplo, en el ver y el hablar, puedes decir que son dos líneas fundamentales de diferenciación. O sea, de alguna manera son no relación, pero actualizan esa divergencia entre las formas, actualiza un potencial. O sea, no realiza una posibilidad, sino que es como una... Aquí hay que diferenciar entre actualizar y realizar. Realizar sería como ya una vez que estamos aquí en el mundo de las acciones y las cosas chocan entre sí y realizan una acción, hacen real algo, pero de repente es muy interesante ver a ver cuándo os encaja utilizar más bien estas otras palabras, pero las utiliza por motivos muy claros. Entonces esta divergencia entre formas es una actualización del mismo elemento informal. O sea, imaginaos que tenéis eso, elementos informales, pero de los cuales depende todas las formas, que se actualizan, pero en tanto que divergencias, o sea, permiten la individuación. No es que sean directamente lo real, sino que permiten que el juego de lo real, el juego de lo mediato, se dé. O sea, tenemos la inmediatez de lo informal que permite el juego de lo mediato, de las reacciones y acciones, de la dualidad, o sea, de la divergencia, por ejemplo, entre ver y hablar, o entre animales y plantas. Estamos mezclando todos los campos, si os dais cuenta. Todos los campos de individuación, que podríais llamarlos así. Entonces, esa divergencia, repetimos, ¿entre qué? Divergencia entre formas, por ejemplo, eso, formas de enunciación y formas de visibilización, o eso, animales y plantas. En realidad es una actualización de un mismo coso, de un mismo campo invisible, oscuro, de un potencial que no vemos, pero en realidad es lo que todo el rato se está manifestando. Pero no se está manifestando directamente, sino que es una actualización que permite luego todo el juego este. O sea, la actualización del mismo elemento informal. Repito, esa divergencia, cualquier divergencia entre formas, ya la podéis decir siempre que veáis una divergencia, os ponéis pedantes, hacéis una broma o queréis hacer una poesía filosófica y decís a vuestra manera, una divergencia entre formas es actualización del mismo elemento, mismo elemento informal. O sea, la misma vida se hace animal y se hace planta, el mismo coso social se hace, o la misma institución, por así decirlo, o forma de institucionalidad se hace un ver y un hablar, un modo de ver y un modo de hablar, o sea, un modo de hacer una prisión, de hacer una escuela y de hablar sobre las entidades que habitan las individualidades. Entonces, y ahora dice literalmente en otro de estos libros, ahora estoy citando de el libro sobre el poder, que es el segundo libro de las clases que tiene también editada esa editorial, en las clases de Deleuze, pero esa vez sobre Foucault, sobre Michel Foucault.
o como se diga. Entonces, dice, es justamente porque las relaciones de fuerzas o de poder son informales. O sea, fijaos, aquí estamos en el ámbito ese de lo preindividual, relaciones. Pero relaciones, eso, en potencialidad. Son informales. Eso es aquí es como diríamos lo de la potencialidad. Aquí decimos informal. Es porque son informales, o sea, gracias a que son informales, o sea, gracias a que hay ese fondo oscuro, invisible, del que todo cuelga, gracias a eso, es que pueden actualizarse en dos formas divergentes que por su cuenta y por sí mismas están en no relación, porque entran necesariamente en una relación indirecta en virtud de aquello que actualizan. O sea, entran en una relación indirecta en virtud de aquello que actualizan. Lo mismo podrías decir con los animales y las plantas. Entran en una relación, una especie de relación indirecta, superficial, yo digo a veces superficial, en virtud de la misma vida que ellas actualizan en un tipo de mundo concreto, ¿no? Nosotros tenemos aquí un tipo de potencial expresado, de alguna manera, en este juego de dualidad que en el fondo es una misma divergencia actualizando, no, más bien una misma relación o un mismo elemento informal, una misma vida que no tiene forma, que se actualiza en unas divergencias y lo podéis usar, pues ya digo, insisto todo el rato. Entonces, tanto para las cosas de lo social como para todo lo que es la historia de la vida en el planeta y cosas así, ¿no? Es así de... Entonces, están en no relación porque entran necesariamente en una relación indirecta en virtud de aquello que actualizan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí, si quizás se os vengan a la mente cuando hemos dicho esto de veo lo que digo y no digo lo que veo, que la tecnología hoy en día, con tantas pantallas, si os dais cuenta, está transformando muchas cosas. En cuanto a la relación entre el hablar y el ver, entre el hacer visible y el hacer entendible. O sea, nosotros ahora muchas veces parece, dicho así rápidamente, ¿verdad? Es que ya vemos lo que decimos y decimos lo que vemos todo el rato, ¿no? Como si fuera una relación directa, además concretizada en pantallas ahí fuera de nosotros, que absorben de alguna manera todas nuestras conciencias, nuestra energía consciente. Mandamos cosas a través de las pantallas y los mensajes y los ordenadores y mandamos emoticonos, un abrazo, un no sé qué, un no sé cuántos, y en realidad lo primero que lo está recibiendo es la pantalla. Lo estamos diciendo, lo estamos viendo, lo estamos haciendo. Y es muy raro lo que está pasando en el fondo con está rearticulándose de alguna manera todo lo que es la individuación, tal como hemos descrito la individuación, que era, tenemos el campo preindividual, que es lo más importante en el fondo, porque es de donde derivan todos los potenciales, que gracias a él se manifiestan las divergencias. Entonces, cuando de repente, pues bueno, con la pista esta que un poco puede servirnos de pista, que con lo que he dicho, ¿no?, sobre la tecnología, podemos ver qué gracioso puede llegar a ser, ¿no? De gracioso, también dramático, pero ahí podréis pensar todo lo que queráis, ¿no?, sobre lo que significa esta especie de automatización de lo humano a la hora de que se está haciendo una nueva especie de no relación, una nueva definición de la libertad, de lo que es cultura, siendo la cultura en el fondo dependiente de esas divergencias y de las tensiones que alimentan esas divergencias. Claro, cuando decimos fuerzas, decimos elemento informal de las fuerzas. También podríamos decir elemento informal de las tensiones. Las tensiones, fuerzas que están de repente lo más invisible del mundo, pero son lo más importante del mundo, que está manteniendo la vida de cualquier cosa. O sea, la vida se mantiene en una unidad, en el fondo. Eso es una unidad diagramática, la podéis llamar, más allá de lo individuado, y por ello muy importante, y de alguna manera eso,
¿Qué pasa con ella? Ya que es de la cual depende todas las posibles divergencias y eso, las tensiones en el fondo, todo esto cuando hablamos de libertad, hablamos de igualdad y estas cosas en realidad son palabras que nos remiten a ideales y los ideales remiten a tensiones en el fondo, tensiones que dinamizan. O sea, para que algo esté vivo tiene que estar dinámicamente motivado por algo profundo, interno. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, entonces siempre podéis decir, hay un elemento informal que actúa como causa de la puesta en relación de esas cosas, que en realidad es una no relación. Podrías decir, entre los animales y las plantas hay un elemento informal, que es la vida en general, que actúa, digamos, como causa, si podemos utilizar esa palabra, de su puesta en relación. Claro que, como todo esto es relativo, porque el elemento informal no sabemos cómo es, porque serían esa sustancia álmica, no sabemos la variabilidad que hay ahí. En los demás planetas, muchos planetas, puede haber muchísimos tipos de prefiguración preindividual de lo que van a ser las divergencias, etcétera, ¿no? Infinitas variedades. E igualmente en los infinitos mundos humanos de nuestra Tierra, a unos niveles que no podemos entender, porque eso se juega aquí. Entonces, elemento informal que va a actuar como causa de su puesta en relación. Así es como hay que ver la teoría en teoría, para lo que dice Deleuze, para cuando explica un poco a Foucault, pues es como hay que ver las relaciones de fuerzas o de poder. Hay que verlos dentro de este contexto, dentro de este esquema, por así decirlo, que nos hace un poquito menos evidente, más divertida de pensar y de hablar, pues todo el tema del mundo, ¿no? Porque es que si no, estamos todo el rato aquí hundidos en las individuaciones y en las luchas y en la dualidad y no sabemos, en la segundidad, ¿no? Entonces, de repente las pantallas, los ordenadores, las grandes empresas de comunicaciones, todo esto está concretizando ahí materialmente, está haciendo material la relación social. O sea, está solidificando lo que en realidad son divergencias motivadas por elementos informales que tienen que ser tensiones que activen y dinamicen todo el rato. Entonces, de repente, lo tecnológico es algo que es capaz de solidificar para bien y para mal, no sabemos cómo, y también de potenciar de otras maneras, ¿verdad? Eso, ¿no? Esa apertura, esa divergencia que habíamos visto, por ejemplo, en el caso este muy sencillo, caricaturesco, de ver y hablar, ¿no? Ver y hablar. Entonces, esto es una excursión que hemos hecho a citar un poco eso, porque aquí nos ha hablado de el tema de la individuación, y para que quedara claro y bueno, para ver qué sencillo en el fondo y qué profundo quizá puede ser añadirlo, pues que es lo que está haciendo en general, aquí lo hace, y lo que estamos haciendo también. No hacía falta meter todo este discurso, pero es para ilustrar el tema de la individuación y ver otros ejemplos, que no es que sean ejemplos, ver otras formas, ¿no? de hablar de ello. Bueno, entonces el doblete de nociones que dice ahora, después de hacer este paréntesis que hemos hecho por nuestra cuenta, pues seguimos con esto de que estaba presentándonos la primeridad y todo esto. Tenemos un doblete de nociones, nos dice, que nos sirve mucho, que es potencial y singularidad. En realidad es lo mismo para esta especie de clasificación simple de las imágenes de luz que vemos en el mundo, que va a llamar signos, Peirce, que es el
es un inventor, una especie de inventor de una teoría de los signos de hace muchos años también, que es el que está un poquito aquí comentando Deleuze. Y nos dice que la posibilidad o potencialidad van a ser lo mismo para este autor. Entonces, lo potencial es un posible dotado de un dinamismo que le es propio en tanto que posible. O sea, es un posible dinámico, dinamizado. Es un posible energizado. ¿Y qué es la cualidad? Ahora estoy leyendo directamente a Deleuze. Dice, la cualidad no es algo general y sin embargo no puede ser individual. Porque ya hemos visto, lo individual pertenece a la segundidad. O sea, las cualidades en cuestión son cualidades singulares. O sea, y todo lo que hemos visto era para poder meter esta palabra y que nos resulte completamente familiar. Singulares. O sea, las cualidades tienen una singularidad. O sea, es ese rojo y no otro rojo. El color rojo. O sea, la cualidad en sí misma es singular. O sea, es un rojo. Y eso de en sí misma quiere decir independientemente del estado de cosas que la actualiza. Porque ese estado de cosas es individual, no es singular. O sea, aquí nosotros, cuando veíamos el tema de lo segundo, veíamos que son hechos, duelos de fuerza y resistencia, acción-reacción, que se manifiestan dentro de estados de cosas y dentro de experiencias que son pasajes de estados de cosas a otros estados de cosas y así. Eso veíamos en la segundidad. Pero ahora en la primeridad tenemos que hablar de esas cualidades puras que son como acontecimientos, que veremos ahora en qué sentido. Y de repente la cualidad en sí misma es singular, repito, independientemente del estado de cosas que la actualiza. Bueno, dice Susi que tal vez necesite ejercitarme más en filosofía, pero, o sea, porque se me escapan algunas cosas, pero vas a ver que esto, te digo, en realidad es muy experiencial, por así decirlo, es muy práctico, o sea, no es tan escolástico. No sos vos, soy yo, dice Susi, la del problema, ya. No, pero vas a ver que es el tema este de la singularidad, de lo original, del origen, está todo el rato aquí. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de situarnos en punto cero en ese sentido, ¿no? De la unidad que es original, que lo que te viene en el fondo de esas cosas que no necesitan de otra para ser ellas mismas, que serían pues lo que llamaríamos, por ejemplo, esencia también. Pero es que te dan igual los nombres, porque aquí todo es lo mismo. Bueno, esto que he dicho antes sobre lo de los campos preindividuales, en realidad tampoco es que sea filosofía académica, ¿eh? O sea, no lo vas a encontrar mucho en academias ni nada. Esto te sirve para hablar de cualquier cosa, y de la ciencia, porque es que estamos un poco en pelotas, un poco desprovistos de formas de hablar, si te das cuenta, ¿no? Del mundo y de las cosas, estamos aquí como en el mundo de las opiniones, ¿no? Entonces no es que sea exactamente también filosofía académica, ¿eh? Yo tampoco he hecho estudios formales sino por mi cuenta, o sea que tampoco es. Y además habría que, bueno, para eso, ni mucho menos, estudios formales sería pasarse buenos años aprendiendo latín y griego, ¿verdad? Y leyendo a estos que escribían en latín y incluso en griego antiguo, ¿verdad? Muchos filósofos. Eso sería como lo académico, ¿no? Pero aquí no hablamos de esto. Que hablamos, en realidad, como nosotros venimos de las revelaciones, tenemos bajo el brazo un armamento descomunal y
una facilidad también muy grande y o sea, una simplicidad el arma de la simplicidad que nos van a dar, que nos dan las revelaciones. En el fondo lo que estamos haciendo con esto es haciendo como entretenimientos para divertirnos charlando, invitando a charlar y a comentar, pues como quien se pone a pasear o a hacer una cosa, o sea que da igual. Dice, creo que no es para mí, no es mi campo. Imagínate lo lejos que estoy si esto no es filosofía académica. Nada, pero eso es cuestión de que conectes en algo, si se da el asunto o no, pero no. Solamente estamos traduciendo a que en el fondo es el mismo asunto que con el que se lidia en el tema espiritual. Estamos solo que desde una perspectiva que bueno, vamos a ver cómo lo sigue diciendo para ver si hay algo que nos llegue. Dice, la cualidad pura, o sea, ese rojo concreto, ese es la conciencia inmediata del rojo. O sea, de ese rojo, de esa cualidad singular. Ese rojo concreto es la conciencia inmediata de esa cualidad singular, en tanto que está implicada, envuelta, en toda conciencia real de ese rojo. O sea, es que imaginaos, es como eso, es como algo singular, es como hacer bajar por así decirlo, a Dios a las cosas, ¿no? De repente tenemos las esencias, ¿no? Ese rojo, pero descritas como sensiblemente, porque decimos que es la conciencia inmediata y que ella está, ahora lo va a explicar más, está implicada, o sea, está envuelta en cualquier conciencia real. Y cuando decimos real ya estamos en el campo de las dualidades. O sea, en cualquier conciencia real de ese rojo va a estar implicada esa cualidad pura. Entonces dice, o sea, las conciencias reales de ese rojo son eso, mediatas, individuales. Entonces también podrías decir que la conciencia inmediata de ese rojo, o sea, ese rojo singular, es el punto de convergencia de todas mis conciencias reales. Dice Susi, me siento como tratando de encastrar un cubo dentro del espacio de la esfera. Yo escucho igual. Algo prenderá, seamos optimistas. Bueno, no pasa nada, tampoco es para machacarse. Ponerse así como entretenimiento para dormir, como mucho, está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora pone ejemplos que casi es como en plan novelesco, porque dice, mira, o sea, estamos hablando de estas situaciones reales, por ejemplo, cuando alguien dice, qué bella estás de rojo, eso es una conciencia perceptora. O una conciencia imaginante, ¿cómo sería la imaginante? Pues, qué bella estarías de rojo. Y una conciencia memorante, ¿cómo sería? Pues, qué bella estabas de rojo. ¿O cómo sería una conciencia juzgante o evaluadora? Pues, cuando dices, no te pusiste tu vestido rojo. O sea, repetimos, conciencia perceptora, imaginante o memorante o juzgante, todo eso ya son conciencias de la mediación, de lo mediato, de lo real, de las luchas, de los duelos, de las díadas, donde el mundo real, ya no estamos en lo posible potencial, no estamos en el campo ese de preindividual, de las singularidades, de las esencias puras que destellan como en un acontecimiento puro. No, estamos en la envolvente de ese acontecimiento puro, por así decirlo, y dice un hombre, el hombre aquí de esta especie de mini cuento que se ha montado aquí, simplemente dando unas palabras, ¿no?
en el pasado, qué bella estabas. O sea, eso era conciencia memorante, ¿no? Una palabra un poco rara, memorante, quizás suena mejor allí. O conciencia imaginante, qué bella estarías. O qué bella estás, pues conciencia perceptora. O no te pusiste tu vestido rojo, pues ahí tenemos un juicio hecho y derecho, una evaluación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la convergencia de todas esas conciencias mediatas, o sea, lo que envuelve cada una de ellas es la pura conciencia del rojo. O sea, por su cuenta, todas esas conciencias son mediatas, son reales. Eso que hemos visto, la que percibe, la que imagina, la que recuerda, la memorante, o la que evalúa, la que juzga y dice, ay, no te pusiste ese vestido rojo. De alguna manera, esos actos de conciencia en la realidad son envolventes o envuelven. Cada uno de esos actos, esas conciencias, esas experiencias, envuelve la pura conciencia del rojo. Pero dice, las conciencias mediatas reales en realidad nunca pueden presentar esta pura conciencia del rojo. O sea, que la conciencia inmediata del rojo dado no es dada ni inmediata. Bueno, aquí quizás hay algún tipo de error, porque la conciencia inmediata del rojo dado no es dada ni inmediata, sería mediata, ¿no? Bueno, seguimos, no pasa nada. Ustedes me dirán que esto es una payasada. ¿Por qué jugar con las palabras? Dice, no son juegos de palabras, es el rigor del concepto. O sea, lo que está dado en mi experiencia es la segundidad, o sea, son conciencias reales, ya cualificadas, en las cuales la cualidad ya está actualizada en estados de cosas. Pero estas conciencias reales envuelven una conciencia inmediata que no es real y que jamás está dada. ¿Y qué es esa cosa inmediata? Es la energía potencial de la conciencia. Yo diría que es posible, pero no se realiza. O sea, si se realiza, cambia de naturaleza, ya no es ese potencial y deviene conciencia real, conciencia mediata. Todas las conciencias reales que se dan algo, se lo dan mediatamente y presuponen o envuelven una conciencia inmediata que nunca está dada y sin embargo está ahí. O sea, es puro posible, potencial, es la energía potencial de toda conciencia. Y bueno, date cuenta, porque tampoco es muy extraño lo estamos viendo en parte porque vimos en el libro de la Tierra, del Orber, como dije el otro día, el tema del alma, y el tema del alma nos decía, o sea, esto es una cosa en realidad lo más real del mundo y lo más práctico, porque nos decía que el alma está compuesta, en el caso humano, de una infinidad de semillitas etéricas que no podemos detectar ni medir, es muy extraño. Los cuerpos causales quizás están hechos de esto, y la mente, en este sentido de la espiritualidad, contiene de alguna manera los elementos álmicos de todo, como he dicho antes también, de los minerales, de los vegetales, de los animales. O sea, no estamos hablando de una cosa estratosférica. O sea, si traemos aquí estas distinciones que nos hacen, es para poner en comunicación la filosofía esta, que parece filosofía, con el tema espiritual más básico, que es un poco lo que nos proscribe nuestro materialismo ambiente, que nos dice que, mira, el agua ya la tenemos explicada, tenemos ahí, como he dicho siempre, ¿no? Tenemos ahí, pues como está descompuesta químicamente en no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pero eso nunca podrías decir cómo son las cualidades del agua sabiendo sus elementos.
O sea, y eso ya, como nos dice en el libro de Urantia, eso ya es suficiente para que cualquier persona científica materialista, que por defecto todos lo somos, en un poco con la deformación incluso físico-cerebral que se nos hace desde la escuela, pues para ponernos en alerta en el mundo en el que estamos de repente. No es que la ciencia sea mala, sino que cómo aplicamos, cómo enseñamos y cómo equilibramos entre los impulsos que son también espiritual, también son, por así decirlo, científico-causal, etcétera, pues el problema es cómo hacemos un equilibrio ahí. Entonces lo estamos trayendo un poco por eso, ¿no? Porque para ver cómo en el fondo es lo mismo. O sea, aquí tenemos como un discurso sobre eso, sobre las cualidades que de repente es un poco lo que siempre habría comentado la filosofía, ¿no? De repente ahí tenemos discursos que nos alertaban un poco contra... Por eso decimos medio en broma lo de cuidado con creer que sabemos contar hasta 3. Fijémonos que por ahora solo hemos contado hasta 2. Hemos hablado de la segundidad, del mundo de los duelos y todo eso, que es el mundo en el que estamos, el mundo de las opiniones, lo superficial en tanto que ya son resultados y nos movemos ahí como peces, pero sin saber que estamos en el agua, ¿no? De esa. Y luego tenemos la primeridad, que es esta cosa tan inasible, ¿no? Entonces en realidad los números también tienen este significado, ¿no? El 1 y el 2. Por eso decíamos en broma eso, ¿no? Bueno, entonces, o sea, entre las cosas que se presentan, los fenómenos, las imágenes luz, aquí las llama Phaneron, que esto es un invento de ese señor, un invento muy particular. Ese señor no era un filósofo, el Peirce que está utilizando aquí 4 cosas sencillitas, hablaba de Phaneron para hablar de los fenómenos porque le apetecía. Entonces dice que entre esos Phaneron hay ciertas cualidades sensibles como el valor del magenta o el olor de la esencia de rosa. O sea, este olor, y comenta ahora Deleuze, es este olor al que voy a considerar no como actualizado, o sea, no como actualizado en la esencia, lo cual sería un estado de cosas, sino que lo considero en su singularidad propia. O sea, nosotros diríamos álmicamente. Viendo incluso o recordando lejanamente el libro sobre la Tierra de Lorber, donde nos decía que en el fondo el éter atmosférico contiene todas estas semillas, aparte de que nuestra alma también, que no sabemos tampoco dónde está realmente todo nuestro cuerpo causal álmico, quizás está ahí en el ojo de la atmósfera, que vimos que la atmósfera era un ojo gigante. Pues todo eso es creativo en este sentido desde el interior invisible, y hay singularidades propias, las podríamos llamar así, en vez de cosas específicas etéricas, como las llamaba en esa revelación, ¿verdad? Entonces, eso ya es existente por su propia cuenta, independientemente de si se actualiza o no. O sea, será la conciencia inmediata de la esencia de rosa, tal como está comprendida en todas mis conciencias mediatas que recuerdan o que perciben o que imaginan o que juzgan el olor de la esencia de rosa. Y lo mismo con cualquier cosa, con un amargor de algo o con... Sí, fijaos qué curioso. O sea, esta gente que ya te digo, no eran, ya os digo, no, esto no era el Peirce que se escribe Peirce, son gente que no son
que no son filósofos de profesión muchas veces, y no, o sea, es que no, simplemente eran creativos haciendo su propia teoría de los signos, de lo que aparece y de los signos sobre lo que aparece, en tanto que son luz, las cosas son luz moviéndose, y ese tipo de historias muy básicas. Entonces, aquí va a seguir citando el texto muy lentamente, como estamos viendo, y va a seguir hablando de cualidades y nos va a llevar hacia el acontecimiento para meter ese concepto también, porque en resumen, ¿qué pasa con esto que estamos viendo? ¿Por qué tiene que ver con un acontecimiento? Porque cualquier cosa que pasa, entonces, un acontecimiento, siempre lo vais a poder ver bajo un aspecto de primeridad, o sea, de todo esto que estamos viendo tan inasible, pero tan poético también, de la cualidad pura, pero también lo podéis ver bajo un aspecto de segundidad. O sea, el acontecimiento, lo que ocurre, lo podéis captar como actualización de potencia y de cualidad en un estado de cosas. Y eso sería su aspecto de segundidad. Pero lo podéis ver también captado en la parte de sí que desborda toda actualización, y eso sería el afecto o la primeridad del acontecimiento. Y entonces es muy curioso, porque aquí lo que va a citar, ya lo dejamos para leerlo despacio otro día, va a citar cosas de un autor francés que era muy religioso, que se escribe Pegui, o Pegui, o Pegui, se dirá Pegui, algo así, P-E-G-U-Y, que bueno, simplemente tiene un libro que ha inspirado a algunas personas sobre estas cosas medio poéticas, medio divertidas sobre el acontecimiento y eso. Ya digo, es muy religioso e incluso habla de qué pasa con estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con qué sentido tiene que hagan las generaciones en la Biblia y todo eso, por ejemplo? Porque cuando dicen, los hijos de Adán y no sé qué y no sé cuánto, ¿ahí qué están viendo? Ahí están intentando describir dentro de toda esa cadena de mediateces, o sea, es decir, de cuerpos reales, de choques reales, de hijos, de hijos, de hijos, de los nietos, de los no sé qué, de no sé cuántos, en realidad están intentando extraer un mismo acontecimiento, que sería por así llamarlo, la encarnación de la luz, ¿no? Que es transversal, o más bien vertical, en una dimensión vertical, en todas esas horizontalidades de nuestro mundo, ¿no? Que son las generaciones, los pasos de generaciones. Entonces, para que veáis un poco lo que cita después. O sea, en todo acontecimiento va a dar la fórmula de que siempre hay una consumación que nunca ha terminado de ser consumada. Y eso, por ejemplo, ese autor tan religioso, en una especie de libro filosófico que tiene sobre la historia y los acontecimientos, pues hace genealogías, habla de las generaciones bíblicas para eso, para precisamente hablar de la conciencia inmediata que nunca está dada, en realidad nunca está realizada, sino envuelta en todas las conciencias mediatas, que son, por ejemplo, eso, la de las generaciones bíblicas. O sea, para un hombre religioso que, por ejemplo, cree en la Biblia, dice, y Adán engendró a, que engendró a tal, que engendró a tal, bla, bla, bla. Eso no sería una sucesión en el tiempo, porque ese sería el aspecto del estado de cosas, o sea, el aspecto, el rasgo que llamamos estado de cosas, puesto que, al contrario, cada generación está, por derivada que sea, por lejana que sea, está en una relación inmediata con el primer hombre y por consiguiente desde entonces con Jesús. Y ese es el sentido que tiene la letanía. O sea, la letanía de las generaciones parece pertenecer a la sucesión temporal, sí,
o sea, a la sucesión de los estados de cosas, pero para nada. O sea, es la otra parte del acontecimiento. O sea cual sea la generación a la que pertenezcan en el orden temporal, están en una relación inmediata con Adán, con Cristo, con el pecado, con bla bla bla, todo eso, con la redención. Así que ese es el aspecto del acontecimiento, asciendo verticalmente en el acontecimiento. Bueno, para que veamos un poco cómo se puede extender esto, qué profundo es, o sea, que estaba abarcando, ¿no?, este asunto de lo singular, álmico, transtemporal, nos vale para hablar de ya incluso de estas cosas que son más prácticamente, diríamos, del espíritu puro, ya no de las esencias álmicas, ¿no? Es muy extraño. Pero bueno, lo dejamos así ya, porque hemos dicho muchas cosas y ya seguimos otro día por aquí, y queda por ver algo muy entretenido, que es la terceridad y todo lo que dice sobre la relación. Va a analizar el lenguaje de forma muy rica, muy curiosa, aunque el objetivo no es el lenguaje en sí, pero lo que pasa es que es el signo más fácil para entender la terceridad en un principio. La terceridad va a ser lo mental, y lo mental, el significado, el sentido, tiene un estatuto propio también. Eso va a ser muy interesante por su parte. Bueno, pues si queréis comentar algo y lo leo o así, o ya lo dejamos. A ver si eso hago que no se nos vaya mucho el hilo, y hago alguno más de esta serie así para iniciar esto también, a ver si nos capta en algo, ¿verdad? Y lo dejamos así planteado en unos cuantos audios, que a mí me parece bastante divertido, es para entretenerse, simplemente muy poético a veces se va a poner. Y ya digo, estos libros sobre cine, quien podáis tanteároslo, yo lo recomiendo mucho para ver las imágenes de otra manera, para picar un poco la curiosidad, incluso para ver cine viejo con otros ojos, saber lo que son los signos, lo que podemos hacer con lo que nos alimenta. Una teoría de los signos nos alimenta una visión posible de las cosas, ¿no? Que esto es, bueno, es más divertido si lo podéis compartir con alguien, ¿no? Dice Susi que estuvo bueno, aunque no me movilice del todo, porque capaz me falta ejercicio mental. Es que eso además he escuchado, si no estás familiarizada, esto así de golpe y de sopetón es demasiado. Vamos, yo así de eso, yo porque estoy un poco introducido y bueno, que algo lo he leído, claro, y todo eso, pero vamos, que es como un turismo lo que estaríamos haciendo, ¿no? Que valga como eso, simplemente es. Vamos a ver, dice, cómo viene la mano la próxima. Esa expresión de viene la mano no me la conocía yo. O sea, cómo se presenta a la siguiente ocasión, ¿no? Si estoy en casa. ¿Qué pasa? ¿Que estáis ahora muy liados con quizás el cole de los hijos y todo esto? ¿Te requieren mucho por ahí? Cuenta si puedes ahí, aunque ya a lo mejor estáis comiendo o en la siesta o haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, ya me contarás, o ya nos contarás por aquí en algún comentario si va a estar muy liada pero bueno, yo siempre haré estas cosas y ahí vamos subiendo, y a YouTube luego también, ahí en el canal, que lo llamé Un Plan Divino, como he dicho a veces, ¿no? También lo llamé Un Plan Divino. Mi usuario en realidad es Cadistu, ahí en el YouTube y en otros sitios. Aún tengo que obtener una dirección que se llame como mi canal, que no sé si podré hacerlo, una dirección de HTTP de estas en el YouTube que se llame Un Plan Divino también, pero ahí por de pronto el canal se llama así, lo subo ahí, y bueno, también en la web, a ver si los enlazo.
Sí, dices, o sea, que los temas escolares te tienen atareada últimamente. Está bien. Bueno, ya seguiremos a ver algún día quizás esa interesante conversación o temas de que a lo mejor os hacéis youtubers de la educación en casa. Nunca se sabe si vais a rebelaros ahí contra la escuela en alguno de vuestros hijos, siendo que podáis combinarlo bien con para que no sea un simple rapto, ¿no? De uno de los pero es muy muy interesante, ¿verdad? Lo de a ver si solucionamos todo este asunto tan raro que tenéis ahí, una escuela muy militarizada, que es un poco lo que hablábamos algún día en esas series que hicimos, que tendremos que seguir con lo de perdonarnos las instituciones y todo esto, con ese texto del libro de Urantia, que es bastante más clarito y súper profundo también en algunas cosas, y sobre todo muy interesante para poner en contexto a veces todo esto que tanto nos escuece ahora, ¿no? Con el tema de las instituciones, el patriarcado. Sí, pues a ver si puedes comentar algo algún día así, o hacemos a ver cómo va el tiempo, sí. Bueno, y ya te digo que este toque de atención con el tema de los signos, del cine, este filósofo, puede ser útil, para incluso ver películas de otra manera, comentarlo por ahí, cosas, nunca se sabe, a lo mejor ahí hay una cosa. Pero bueno, iremos presentando esto o más cosas que a mí me sirve también para darme un acicate, ¿no? Me haré mamá influencer, que igual ya hay varias. Sí, pues yo creo que sí, siempre es una cosa muy útil, muy bonita del ponerse ahí, exponerse un poco ahí la problemática, porque yo la verdad es que no tenía ni idea. Por ejemplo, es bastante exótico, de repente las escuelas tan militarizadas, si pudieras grabar cosas así de infragante, o sea, que no te pillaran mucho, ¿verdad? Cosas raras que pasan allí en la escuela, pues siempre está bien. Date cuenta que ahora los teléfonos, las grabadoras de las aplicaciones de grabación te permiten grabar con MP3 ahí, que te da un MP3 muy sencillito, y ya aunque solo sean los audios, pues mira, ahí puedes analizar las situaciones de la escuela, presentarlas, aunque es un trabajazo luego ponerte ahí a hacer tus vídeos para YouTube, pero bueno, así cosas estaría divertido quizás, nunca se sabe. Y en plan, no sé qué plan, pero bueno, pues eso, todos influencers, o nadie influencer, que ya vale, que esto que está pasando aquí. Hay que multiplicar los días por 3, que tienen que tener 80 horas, y a ver si nos da tiempo para hacernos todos. Bueno, pues feliz Navidad y que hasta el siguiente, que nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.